Sí, pues la arquitectura tiene una súper responsabilidad con pues como con el reto al cambio climático. Pues la construcción tiene un porcentaje súper alto como en emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que pensar en disponibilidad de recursos propios, locales, o pues sí, tecnologías que sean más eficientes, menos contaminantes. Como que tenemos que pensar como a largo plazo presupuestos, creo, planeación a largo plazo. Los sistemas de recolección de aguas lluvias muchas veces no se ponen porque es un costo más alto inmediatamente y a futuro, o sea, en este momento la estamos cobrando, no tener un sistema de recolección de aguas lluvias. En términos también de clima, pues permitir como circulaciones cruzadas. Siempre vamos a aumentar como la temperatura, entonces posibilitar que pues hayan esas ventilaciones cruzadas. Deberíamos pensar en como en la vida de los edificios, es decir, esto puede cambiar, nos enseñan y nosotros aprendemos a hacer detalles constructivos, como a construir, pero no aprendemos como a deconstruir. Si construir es como ir armando, ir ensamblando, cómo se une un material con otro, esos tipos de articulaciones, esos ensambles, que se puede, digamos, de esos materiales puede tener una segunda vida y se puede transportar, cómo se puede desarmar esa arquitectura y qué tanto es desarmable y qué tanto puede tener otro tipo de uso. Esa madera que estás usando, ¿de dónde es? ¿Se cultiva en el país o no se cultiva en el país? Pensar un poco en, yo creo como en el proceso de, antes de ensamblado, de dónde vienen esos materiales y cuál es el costo. Creo que ahí podría haber un aprendizaje bonito. Yo creo que es primordial ir a los lugares. Yo recuerdo que pues lo primero que vi fue es una urbanización y han aplanado partes de cada uno de los lotes para que justo los clientes, los compradores construyeran sus casas ahí. Y si no queremos hacer la casa aquí, sino en otro lugar, bueno, ¿por qué no hacemos la casa en el lugar empinado y dejamos este lugar de terraza como extensión horizontal de la vivienda? Yo creo que la lectura también como de estas arquitecturas locales, como los palafitos, nos permitió, yo creo, como que hacer esta primera apuesta, vamos a hacer la casa en el lugar, uno de los lugares como empinados y la apoyamos sobre un pilar. La manera de implantarse como el proyecto sobre el terreno, pues también privilegia, uno, no mover tierras, no desestabilizar el suelo y que la escorrentía del agua siga su curso natural. El pilar central y la losa de fundación es en concreto. Luego, de ahí para arriba es en Durapanel. Entonces eso funciona monolíticamente, pero el material pues es un aislante térmico. Bueno, el puente sí que es una estructura metálica y aquí también hay como otro pilar de apoyo. Esto tiene dos grandes ventanales sobre el costado como más oriental y el más occidental, lo cual permite como que entre más la luz por lo menos de occidente que caliente la casa. De lecciones como aprendizajes empíricos o locales, yo creo que es entender cómo funciona nuestro territorio en este medio también tropical y cómo conviven y uno cómo lo puede tecnificar más o cómo se puede como aprender de eso y evolucionarlo. Aquí estamos a una cota 2.200 metros sobre el nivel del mar. Luego sí que entiendo que hay una humedad bastante alta. También como leyendo sobre este territorio, yo creo que también hay cosas que uno aprende como después de los proyectos. Hay como un potencial como de biodiversidad brutal en esa zona como del Valle de Aburrá. Pues o en esta vivienda hay una reserva forestal al lado. Y el hecho como de irte a vivir a las afueras de la ciudad implica también como una cercanía con la naturaleza o con otras maneras como de vivir. Ver el paisaje o estar más cerca al bosque o como estar más cerca a la naturaleza, o sea, como diálogos con la naturaleza y el paisaje. Ya estás como sobre las copas de los árboles que pues me imagino que son adultos, entonces digamos que es como esa vivencia de estar un poquito protegido como sobre el follaje de los árboles, que es una idea también como de los nidos, pues los nidos están ahí, los pajaritos están ahí como resguardados y viven como a la altura. Pues esa es nuestra condición topográfica, o sea, Medellín, Antioquia está lleno de montañas, ¿cómo hacemos para, uno, no aplanar las montañas para poder construir y otro, cómo podemos tener como una convivencia como mejor con los bosques, con el clima, con la tierra?